Soy Mia. Tengo 25 años y trabajo como desarrolladora de software en Seattle. Déjame decirte que esto está a un mundo de distancia del lugar donde crecí. Mi camino hacia la independencia no ha sido fácil, pero todo comenzó cuando escapé del control de mi madre. Para entender dónde estoy ahora, necesitas saber de dónde vengo. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Portland, viviendo bajo el régimen opresivo de mi madre, Eleanor. Mi infancia fue cualquier cosa menos ordinaria. Desde que tengo memoria, mi madre controlaba cada aspecto de mi vida. No había mesadas, ni fiestas de pijamas con amigas, y mucho menos espacio para la rebeldía. Si hacía algo que ella consideraba incorrecto, el castigo era severo. A veces era quedarme sin cenar, otras, perder el acceso a las cosas que más amaba. La libertad que veía disfrutar a otros niños era para mí un sueño inalcanzable. Aunque me destacaba en la escuela, mi madre siempre estaba ahí, empujándome hacia lo que ella creía que era lo mejor. Ella eligió la universidad a la que debía asistir, insistiendo en que era la mejor opción para mi futuro, sin importar mis propias preferencias. Quería estudiar en una ciudad llena de vida y energía, pero mi mamá insistió en que fuera a una universidad más pequeña y cerca de casa. Sentía que estaba decidida a mantenerme bajo su control, sin importar lo que yo quisiera. Sin embargo, fue en la universidad donde, por primera vez, vislumbré la posibilidad de ser libre. Logré tomar algunas decisiones por mi cuenta, y después de graduarme, aproveché la oportunidad para mudarme a Seattle. Conseguí un trabajo en una reconocida empresa de tecnología, y por primera vez en mi vida sentí que realmente estaba viviendo para mí. Encontré un apartamento acogedor en un edificio cerca del centro de la ciudad. Era pequeño, pero era mío, y lo sentía como mi refugio. La vida en Seattle, en mi fortaleza de independencia, fue un cambio emocionante. Me deleitaba con las cosas simples, caminar al trabajo, elegir mis propios alimentos y organizar mi propio horario. Los primeros meses fueron increíblemente normales, incluso maravillosos, pero con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas, llamadas telefónicas inusuales, mensajes raros, nada concreto, pero lo suficiente para inquietarme. Lo dejé pasar, atribuyéndolo a mi paranoia por el control excesivo que viví en el pasado. Una noche, mi vecino, el señor Carter, llamó a mi puerta. Él es diseñador gráfico, un poco mayor que yo, con un comportamiento amable y un físico delgado. Mia, ¿puedo hablar con usted un minuto?, preguntó con una nota de preocupación en su voz. Claro, señor Carter. ¿Qué pasa?, respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Parecía realmente preocupado. Acabo de ver a alguien actuando de manera sospechosa cerca de su apartamento. Pensé que debía decírselo. Podrían estar intentando entrar. Mi corazón se aceleró. No había notado nada fuera de lo normal, pero la idea de un intruso hizo que se me helara el estómago. ¿Estás seguro? Quiero decir, podría ser alguien que solo pasaba por aquí. Estoy seguro. Creo que debería revisarlo, dijo con firmeza. Mi mente daba vueltas mientras abría la puerta de mi apartamento y entraba. Todo parecía estar en su lugar, pero mi ansiedad estaba por las nubes. Justo cuando estaba a punto de relajarme, vi algo por el rabillo del ojo, un bolso que definitivamente no era mío. Era una elegante pieza de diseño y estaba justo ahí, sobresaliendo. Estaba a punto de llamar a la policía cuando noté una nota dentro del bolso. Mis manos temblaban mientras la desdoblaba. Era un mensaje de mi madre. Asterisco, lo siento, Mia, tenía que venir. Te he estado observando. Necesitaba saber si estabas bien. Mi aliento se atoró en mi garganta. No podía creerlo. Mi madre, Eleanor, había estado en mi apartamento. Sentí una oleada de ira y traición. ¿Cómo me había encontrado? El bolso había sido un regalo de ella, uno de tantos a lo largo de los años. Nunca pensé mucho en él, pero ahora me daba cuenta, tenía un dispositivo de rastreo oculto. Ella había estado monitoreando cada uno de mis movimientos. Me volteé hacia el señor Carter, que me había seguido al apartamento. Mi madre, ella me ha estado rastreando. Debe haber puesto un dispositivo en este bolso. No puedo creer que invadiera mi privacidad de esta manera. El rostro del señor Carter se llenó de preocupación y empatía. Lo siento mucho, Mia. Eso es una gran invasión a tu privacidad. No te lo mereces, dijo el señor Carter con simpatía. Necesito confrontarla, respondí con la voz temblorosa. Ella no tiene derecho a hacer esto. Sabía que tenía que actuar rápido. Los siguientes pasos eran cruciales. Esto era más que un simple abuso de confianza. Era el momento de decidir si permitiría que el control de mi madre continuara o si tomaría una posición firme por mi propia vida. Mientras hacía planes para enfrentarla, una mezcla de miedo y determinación me invadió. Sabía que enfrentarla sería doloroso,
pero también era un paso necesario para liberarme de su sombra. La libertad que había abrazado con tanto entusiasmo en Seattle ahora parecía estar en peligro, y tenía que recuperar el control de mi vida de una vez por todas. El descubrimiento del dispositivo de rastreo oculto me dejó aturdida. No podía creer que Eleanor hubiera cruzado una línea tan grande. Mi vida en Seattle se suponía que era mi escape, mi oportunidad de respirar libremente lejos de su control dominante, pero su intrusión era un escalofriante recordatorio de que aún seguía atada a ella. Al día siguiente, tomé una decisión. Respiré hondo y me dirigí a la dirección que me habían dado. Era un pequeño apartamento deteriorado, no lejos de donde crecí. No era lujoso, pero parecía suficiente para ella. Mientras caminaba hacia su puerta, mi corazón latía con fuerza. Toqué y, después de un largo momento, ella abrió. Mía, dijo, su voz traicionando una mezcla de sorpresa y culpa. No te esperaba. Entré con mi ira apenas contenida. ¿No me esperabas? Me has estado rastreando con un dispositivo oculto, y aún te sorprendes. Su rostro se llenó de remordimiento. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. No quise hacerlo, no quise invadir tu privacidad. La interrumpí, mi voz temblando. Has estado siguiendo cada uno de mis movimientos. Mamá, esto no se trata de seguridad, se trata de control. Nunca me dejas ser libre. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas, pero su postura defensiva permaneció. Lo he hecho todo por ti, solo estaba tratando de mantenerte cerca, para que me ayudes. Casi grité, sintiendo que las palabras se atoraban en mi garganta. Al decidir todo por mí, tengo 25 años. Mamá, soy un adulto, necesito vivir mi propia vida. Sus lágrimas finalmente se derramaron. Lo siento, Mía, no supe cómo soltarme. He cometido errores, pero no sabía cómo arreglarlos. La miré fijamente, sintiendo una mezcla de lástima y frustración. No basta con disculparte por rastrearme. Mamá, necesitas entender qué tan profundo ha llegado tu control. Fue entonces cuando ella reveló algo que no esperaba. He estado luchando financieramente, quería pedirte ayuda, pero no sabía cómo. Su confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Querías pedirme dinero, después de espiarme? Eleanor asintió, su voz apenas un susurro. He estado endeudada, gastando más de lo que debía. Pensé que tal vez, si te mantenía vigilada, podría encontrar una manera de arreglar las cosas. Sentí una ira fría creciendo dentro de mí. ¿Me has estado espiando para ver cómo sacarme dinero? Eso es despreciable. Me has manipulado y controlado durante años, y ahora quieres usar esa intrusión para resolver tus problemas. Ella intentó acercarse a mí, sus manos temblaban. Mía, por favor, no era mi intención que las cosas llegaran a esto, lo siento. Sus palabras se sintieron vacías. Ya no puedo hacer esto, mamá, no puedo seguir dejando que controles mi vida, ni siquiera a distancia. Salí de su apartamento sintiéndome abrumada por una mezcla de tristeza y determinación. En ese momento me di cuenta de que la única manera de recuperar mi vida era cortar todos los lazos con ella. No se trataba solo del dispositivo de rastreo o del dinero, sino de liberarme de años de manipulación emocional. De vuelta en mi apartamento, comencé a hacer cambios de inmediato. Compré un teléfono nuevo y configuré medidas de seguridad adicionales para evitar más violaciones de mi privacidad. También empecé a buscar un nuevo lugar para vivir, lo más lejos posible de ella. Me comuniqué con un abogado para iniciar el proceso legal de separar mi registro familiar de ella. Cada paso estaba lleno de una mezcla de alivio y dolor. Había deseado tanto la libertad, pero ahora que estaba a mi alcance, el costo era mayor de lo que había anticipado. No se trataba solo de alejarme físicamente de mi madre o de retomar el control de mi vida. Era un proceso de reconstruir mi sentido de identidad y autonomía. Mientras empacaba mis cosas y me preparaba para la mudanza, el señor Carter se convirtió en una fuente inesperada de apoyo. Se ofreció a ayudar con la logística y me escuchó en los días difíciles. Pasamos más tiempo juntos, y su amabilidad se volvió un pequeño consuelo en medio del caos. Pero la batalla no había terminado. Cuanto más aprendía sobre el alcance de la manipulación de mi madre, más me daba cuenta de lo profunda que había sido su influencia en mi vida. Sus acciones no solo habían afectado mi vida personal, sino también la forma en que veía las relaciones y la confianza. La confrontación con Eleanor fue solo el comienzo. Estaba a punto de embarcarme en un viaje de autodescubrimiento y sanación. Aunque me sentía intimidada, sabía que era necesario. La lucha por mi independencia apenas comenzaba, y estaba consciente de que el camino por delante sería desafiante. Los días posteriores a mi confrontación con Eleanor fueron una mezcla de actividades y emociones. Me mudé a un nuevo apartamento,
lejos del pequeño pueblo cerca de Portland donde había crecido. Este nuevo lugar representaba un nuevo comienzo, un espacio donde finalmente podía sentir que tenía control sobre mi propia vida. Sin embargo, incluso mientras me instalaba en mi nuevo entorno, el peso de todo lo que había sucedido seguía conmigo. Mi nuevo apartamento era moderno, con grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz. Era muy diferente de los espacios pequeños y oscuros en los que había vivido antes. Mientras observaba el lugar, sentí una extraña mezcla de emoción y aprensión. Era el inicio de algo nuevo, pero también una constante lucha por dejar atrás el pasado. El proceso de desempacar fue terapéutico y me dio la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que había logrado hasta llegar aquí, pero mientras revisaba mis pertenencias, recordé la forma en que Eleanor se había entrometido en cada rincón de mi vida. La separación legal de mi madre fue un paso importante, fue liberador, pero también doloroso. Saber que este era el corte final de nuestra complicada relación. El abogado me aseguró que era un procedimiento estándar, pero para mí se sentía como el final definitivo de un capítulo que había luchado por cerrar durante años. Durante este tiempo, el señor Carter fue una presencia constante. Me había apoyado muchísimo, ayudándome con la mudanza y siempre ofreciéndome su hombro. Pasábamos las noches hablando de todo y de nada. Su tranquilidad era un agradable contraste con el caos por el que había pasado. Nuestras conversaciones me recordaban que no todas las personas en mi vida intentaban controlarme. Una noche, mientras estábamos sentados en mi nuevo apartamento, el señor Carter tocó un tema que yo había estado evitando. «Has pasado por muchas cosas últimamente», dijo suavemente. «¿Cómo estás?» Miré alrededor de la habitación. Mi mirada se posó en los espacios vacíos donde solía estar mi antigua vida. Ha sido un torbellino. Siento que finalmente estoy empezando a respirar de nuevo. Pero también es difícil dejar ir todo lo que pasó. Él asintió, entendiendo en sus ojos. Es mucho que procesar, pero lo estás haciendo muy bien. Este nuevo lugar, los cambios, estás tomando el control de tu vida. Aprecié mucho sus palabras. Fue un alivio hablar con alguien que no estaba tratando de manipularme o controlar mis decisiones. El apoyo del señor Carter fue más de lo que esperaba y me ayudó a ver que podía haber algo positivo en todo este caos. A medida que pasaron las semanas, comencé a establecer una rutina en mi nuevo apartamento. Empecé a trabajar en proyectos personales que había dejado de lado durante años, cosas que me hacían feliz y me permitían expresarme. También comencé a reconectarme lentamente con amigos con los que había perdido contacto y a encontrar consuelo en su apoyo y comprensión. A pesar de estos pasos positivos, no pude escapar completamente de la sombra de mi pasado. De vez en cuando recibía mensajes de Eleanor pidiendo perdón o preguntando por actualizaciones sobre mi vida. Cada vez que los leía, sentía una punzada de culpa, pero sabía que responder solo me arrastraría de nuevo a la confusión de la que había tratado con tanto esfuerzo de escapar. Un día, mientras preparaba la cena, el señor Carter se acercó para ayudar. Estábamos hablando de mi nuevo trabajo cuando, de repente, me preguntó, ¿alguna vez piensas en lo que sigue para ti, más allá de simplemente alejarte de todo? Hice una pausa, considerando su pregunta. Todavía estoy averiguando eso. He estado tan concentrada en alejarme de mi madre y su control que realmente no he pensado en cómo quiero que sea mi vida ahora. Él sonrió suavemente. Tal vez valga la pena pensar en lo que quieres para ti, no solo en lo que quieres escapar. Has dado un paso tan grande. ¿Cuál es tu visión para tu futuro? Sus palabras me impactaron. Me di cuenta de que, si bien me había centrado en escapar de mi pasado, no había pasado mucho tiempo considerando lo que quería para seguir adelante. La idea de crear un futuro basado en mis propios deseos era, al mismo tiempo, estimulante y desalentadora. Esa noche, mientras estaba sentada sola en mi nuevo departamento, comencé a soñar con el futuro. Pensé en el tipo de vida que quería construir, no solo en ausencia de la influencia de mi madre, sino en una dirección positiva para mí. Era un nuevo tipo de libertad que traía consigo su propio conjunto de desafíos, pero también la promesa de crecimiento y autodescubrimiento. Empecé a entender que recuperar mi vida significaba más que simplemente romper con el control de mi madre. Se trataba de construir algo nuevo y significativo para mí. Mientras el viaje avanzaba, lejos de terminar, sentí una sensación de esperanza y posibilidad que no había sentido en años. A medida que las semanas se convirtieron en meses, comencé a sentir un optimismo cauteloso. Mi nuevo apartamento comenzaba a sentirse como en casa, y mi rutina finalmente se estaba asentando en su lugar. Me había estado concentrando en el crecimiento personal y la reconstrucción. Aún tenía conexiones con algunas personas, pero había algo pendiente por resolver, la confrontación final con Eleanor. Una tarde, mientras disfrutaba de un momento tranquilo con una taza de café, recibí otro mensaje de Eleanor.
Era similar a los demás, disculpas por la reconciliación y pistas sobre sus problemas financieros. Miré fijamente el mensaje, sintiendo una mezcla de ira y tristeza burbujeando dentro de mí. Estaba claro que ella seguía tratando de acercarse, pero ya había decidido que no podía dejarla regresar a mi vida. El señor Carter se había convertido en algo más que un simple vecino solidario. Ahora era un verdadero amigo. Nuestras conversaciones se habían vuelto una parte regular de mi vida, y me encontré abriéndome a él de maneras que nunca imaginé. Una noche, mientras estábamos preparando la cena juntos en mi departamento, decidí que era hora de compartir mis últimos pensamientos sobre mi madre. Recibí otro mensaje de Eleanor. Hoy, le dije a Carter, tratando de mantener mi voz firme. Ella sigue pidiendo dinero y diciendo que lo siente. No sé qué hacer. El señor Carter levantó la vista de la estufa. La preocupación estaba reflejada en su rostro. Ya has hecho tantas cosas para protegerte. Tal vez es hora de considerar qué es lo mejor para tu propio bienestar. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. He estado pensando en eso. Sé que necesito dejarlo ir por completo, pero todavía es difícil ignorar esa parte de mí que se siente responsable. Él, gentilmente, puso una mano en mi hombro. Es natural sentirte así, pero recuerda que ya has hecho todo lo que pudiste. A veces, dejar ir es el paso más difícil, pero es el más necesario. Al día siguiente, tomé una decisión. Redacté una carta final para Eleanor, estableciendo claramente mis límites. Le dije que ya no respondería a sus mensajes y que cualquier intento de contactarme sería ignorado. Fue una despedida firme pero respetuosa, y esperaba que me proporcionara el cierre que necesitaba. Mientras sellaba el sobre, sentí una extraña mezcla de tristeza. Y el alivio fue un cierre formal a un capítulo turbulento de mi vida, pero también fue una declaración de mi intención de seguir adelante, sin que el peso del pasado me arrastrara. Unos días después, tuve otra conversación sincera con el señor Carter mientras estábamos sentados en el parque, disfrutando del aire fresco de otoño. Él estaba observando silenciosamente el cambio de las hojas cuando se giró hacia mí con una expresión pensativa. Has pasado por tantas cosas, Mia. Estoy realmente orgulloso de lo lejos que has llegado, pero también he notado algo. Hay una luz en ti ahora que no estaba ahí antes. Pareces más en paz. Lo miré, sintiendo una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Gracias. Ha sido un viaje, pero creo que estoy empezando a encontrar mi camino. Estoy aprendiendo a concentrarme en lo que quiero, no solo en lo que me hacía escapar. El señor Carter sonrió, y sus ojos reflejaron una calidez genuina. Es genial verte así, y estoy aquí para ti, sea lo que sea que necesites. La conversación permaneció conmigo mucho después de que nos despedimos. Sentí una sensación renovada de esperanza y determinación. Por primera vez en años, estaba empezando a imaginar un futuro que realmente era mío, construido sobre mis propios sueños y aspiraciones. A medida que el año llegaba a su fin, me tomé un tiempo para reflexionar sobre los cambios que había hecho. Mi vida aún era un trabajo en progreso, pero ya no estaba definida por mi pasado ni por el control de mi madre. Estaba aprendiendo a tomar decisiones por mí misma y a aceptar las posibilidades que se venían. Una noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la ventana de mi apartamento, pensé en todo lo que había pasado. Era una extraña mezcla de orgullo y alivio saber que había salido más fuerte del otro lado. Todavía había incertidumbre, pero también había la promesa de nuevos comienzos. Al final, no se trataba solo de liberarme de la influencia de mi madre, sino de encontrar mi propio camino y tener el coraje de recorrerlo. Y como lo esperaba, independientemente de lo que me deparara el futuro, sentí una sensación de paz al saber que, por primera vez en mucho tiempo, tenía realmente el control de mi propia vida.